Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España, desde Europa, y buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente Moviliza Academy, it-spain.net, it-latino.net. Yo soy Daniel, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, en España, y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis, el webinar se está grabando y recibiréis un link al mismo 24 horas después, mañana mismo. Vamos a hablar hoy de ciberseguridad en la era del teletrabajo con nuestro experto en ciberseguridad, entre otras cosas, Jorge Do, que está en Valencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel, y buenos días a los compañeros de Latinoamérica. Y nada, como comenta Daniel, pues vamos a hablar de ciberseguridad en la era del teletrabajo. Bueno, pues un tema, Jorge, que vamos, es lo que hemos hablado, ¿no? Que si ahora no se presta atención, pues ¿cuándo se va a Exacto, prestar? Todo lo que tiene que exacto. ver con teletrabajo y con ciberseguridad en particular es un tema súper interesante y súper candente ahora mismo. Así que nada, haces la presentación y nos vemos en la ronda de preguntas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Y nada, como estaba comentando precisamente Daniel y estábamos comentando antes de empezar el webinar, este es un tema que está candente actualmente por la situación en la que nos encontramos. Cada vez más las empresas se están dando cuenta de que el teletrabajo va a ser algo que no sea algo puntualmente para estos 2 o 3 meses de impasse que estamos teniendo, por desgracia, por el efecto de la pandemia del COVID-19, sino que va a ser algo que haya venido para quedarse. Entonces, una de las cosas que están descubriendo las compañías es que tenían una idea preconcebida del teletrabajo que es diferente un poco a lo que está funcionando actualmente, que es que el teletrabajo, pues que la gente no sería productiva, no tendríamos forma de controlar el trabajo que están realizando y aparentemente es todo lo contrario, o sea, todos los inputs, todos los comentarios, los estudios que se están realizando es que la gente que está trabajando está dedicando más horas de tiempo que cuando estaba precisamente en la oficina y que sí que son horas altamente productivas. Pues vamos a ver un poco qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar una política o unas buenas prácticas en relación con el teletrabajo. Bueno, mi nombre es Jorge Edo, como ha comentado Daniel, estoy en Valencia, en España, y entre otras cosas pues me dedico a temas de consultoría de seguridad informática, ciberseguridad y gestión de proyectos. Entonces, vamos a ver qué tenemos para la tarde de hoy. Hablaremos en primero de algo que se está poniendo muy de moda actualmente, que es el tema del entorno VUCA. No sé si habéis oído hablar de él, pero ahora os contaré de qué va. Y hablaremos primero del VUCA. Luego hablaremos del COVID-19 un poco, que todo el mundo está con la idea de que va a ser un antes y un después en el funcionamiento de la forma de ser de las diferentes empresas. Luego hablaremos de ciberamenazas, el concepto como tal del teletrabajo y por último terminaremos con una serie de buenas recetas de teletrabajo. Entonces, vamos a ver qué es el tema del entorno VUCA. Por VUCA entendemos un entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Son las siglas de VUCA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Las siglas de VUCA en inglés. Viendo esto, entiendo que lo asimiláis en gran parte a la situación que actualmente estamos viviendo. Entonces, dentro del entorno VUCA aparece lo que se llama el bestiario de VUCA, o sea, animales o digamos que asimilamos ciertos animales con determinados tipos de funcionamiento. Entonces, en VUCA se habla del concepto o del cisne negro como una amenaza altamente improbable
pero que puede tener efectos devastadores. Es una amenaza que es muy poco probable de que aparezca, pero que puede tener efectos devastadores. Como por ejemplo, tenemos dos ejemplos muy claros de esto, como puede ser el atentado del 11S de las Torres Gemelas de Nueva York, en Estados Unidos, o la situación actual que desgraciadamente estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Entonces, son dos ejemplos bastante claros de lo que se pueden considerar como cisnes negros en buca. Hablamos también del concepto de elefante negro. Ese es un problema bien conocido, de importantes consecuencias y que nadie quiere abordar. O sea, es un problema que todo el mundo conoce, pero que nadie quiere abordar. En concreto, remitiéndonos aquí a España, en España tenemos un problema crónico desde hace muchos años, que es el tema de abordar o de afrontar de una vez qué va a pasar con el tema de las pensiones dentro de unos años, que va a haber dudas si se van a poder pagar, no se van a poder pagar. Entonces, es una situación que no se está afrontando, pero que llegará un momento en que aparecerá. Hablamos también de la medusa negra. Entonces, una medusa negra es algo que plantea sucesos de poca importancia, realmente no tiene mucha, parece que no va a tener mucha influencia, pero que al conectarse entre sí, dichos sucesos pueden provocar acontecimientos a gran escala. Como ejemplo de medusa negra, yo creo que el más representativo, esta foto no sé si os sonará, pero esto es un viaje que hizo el Papa Juan Pablo II a principios de los 80, un poquito después de haber entrado en el papado, a su Polonia natal. Ahí aparece con Lech Walesa, el presidente de Solidaridad, del sindicato Solidaridad. Todo el mundo indica que este hecho es el que provocó la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética. Y por último hablamos de rinoceronte gris, en el que es una amenaza altamente probable, de gran importancia e impacto conocida, pero no afrontada. Por ejemplo, podemos hablar del rinoceronte gris, el tema del ransomware, los virus, la protección adecuada de la información, ransomware. Entonces, son ejemplos de rinoceronte gris. Vale. Vamos con la segunda parte, el COVID-19. ¿Qué va a suponer para muchas empresas? Actualmente estáis viendo que gran parte de las compañías se está en situación de teletrabajo y que todos los inputs auguran que probablemente en unos meses, aquí en España actualmente estamos en situación de desescalada, pero vamos, que esto, todos los indicadores comentan que esta situación del COVID-19 va a volver a aparecer en los próximos meses. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, lo que deberíamos plantearnos a nivel de empresa es, vamos a hacer una política o vamos a hacer, que como luego ahora veremos, qué recomendaciones o qué buenas prácticas en materia de teletrabajo deberíamos tener en cuenta. En muchos casos, el teletrabajo se ha planteado como algo de hoy para mañana. O sea, a partir de mañana no vengáis, cogeros el portátil, cogeros las cosas y empezáis a trabajar desde casa, sin evaluar qué seguridad tenemos, qué información tenemos en esos portátiles, si trabajamos con datos en la nube, datos en los ordenadores, si los datos van cifrados, no van cifrados. Entonces, ha sido un poco de hoy para mañana. Entonces, teniendo en cuenta que probablemente tengamos que afrontar esto en los próximos meses, lo que deberíais hacer como empresas es aplicar unas buenas prácticas y unas buenas recomendaciones y luego lo veremos en las recetas, hacer una adecuada política de teletrabajo para los trabajadores y de tal forma que esa política se cumpla por toda la organización. Bueno, algunas cifras del impacto del coronavirus, pues evidentemente se han producido una bajada de ventas en diversos sectores muy importante. Fijaros que los datos que aquí recojo son del primer trimestre del año 2020, o sea, de enero a marzo. Aquí en España en concreto la situación de alarma vino el 14 de marzo,
Con lo cual aquí solo estamos recogiendo 15 días de situación de, evidentemente fueron un parón brutal de la actividad de las empresas, pero realmente solo estamos recogiendo 15 días. Cuando aquí se recojan los datos del siguiente trimestre, que es el que va desde abril, mayo, junio, que son 3 meses prácticamente de parón, pues los datos van a ser muchísimo más altos. Un sector que también está sufriendo bastantes problemas es el sector del automóvil, el sector de otros sectores como puede ser el tema de agencias de viajes, restauración. Pues va a haber diversos sectores que tengan más problemas para salir de esta situación. Vale. Vamos con ya lo que es la parte gruesa de lo que es el webinar del día de hoy. Cada vez más se están produciendo ciberataques por parte de los ciberdelincuentes que aprovechan precisamente que los empleados de las empresas, en lugar de estar protegidos en sus organizaciones, se encuentran en sus propios domicilios, donde las medidas de seguridad son muchísimo menos importantes. Perfecto. Aquí una muestra de la evolución de los ciberataques, del número de incidentes. Estos son datos a nivel solo español. Son datos recogidos por el Centro Criptológico Nacional, el CCN, en los últimos años. Como veis, la evolución del número de ciberataques es creciente, prácticamente un año dobla al siguiente, y en los últimos años también la tendencia alcista se ha venido produciendo, destacando en el 2016 y 2017 lo que aparece aquí en color naranja como incidentes de muy alta peligrosidad. Los principales entornos que han sufrido ataques, pues evidentemente Europa y Norteamérica. Aquí en esta diapositiva aparece por número de fuentes de ataque de malware, cuáles son los principales aplicativos que han provocado dicho tipo, la mayor parte de los incidentes. Una cosa importante es esta gráfica de aquí, donde aparece indicado que los incidentes de seguridad sufridos el último año son muchísimo más grandes en entidades que no tienen ninguna certificación del que sí que disponen de ella. Eso quiere decir que las entidades que o bien se certifican o bien aplican buenas prácticas de ISO 27001, 22301, que es continuidad de negocio, van a estar muchísimo más seguras que otras entidades que no aplican ningún tipo de seguridad. Entonces, estamos ante empresas que no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de buena práctica aplicada, frente a otras compañías que sí que disponen de este tipo de buenas prácticas y que lo están implementando sus respectivas organizaciones. Datos importantes. Los ciberataques evidentemente están aumentando año por año, como hemos visto, y con la situación actual de pandemia, los ciberdelincuentes no penséis que se han quedado parados, sino que lo que han hecho es precisamente aprovechar todavía más la situación, ya que son conscientes de que los datos de los empleados de las diferentes organizaciones son muchísimo más vulnerables al trabajar desde las propias organizaciones, o sea, desde sus propios domicilios. Entonces, importante, solo el 37% de las empresas cuenta con un plan de respuesta adecuado a esas ciberamenazas. Y el coste de los ciberataques a nivel nacional asciende a, estos son datos solo a nivel español, el coste de los ciberataques asciende a 265 millones de euros. Indicar que no penséis que los ciberdelincuentes atacan solo a multinacionales y a grandes compañías. Es todo lo contrario, porque saben que en las pymes tienen menos medidas de seguridad, con lo cual son muchísimo más inseguras. Entonces, el 70% de las empresas afectadas por ciberataques
son pymes, son pequeñas y medianas empresas. ¿Y quién suele ser el origen de los ataques? ¿Quién piensa si puede ser el atacante? Pues la mayoría, un 24% son ataques internos y un 75 o 76% son ataques externos. Entonces, en el tema de los ataques internos, pues hablamos de pérdidas de pendrive, credenciales, dispositivos propios, o sea, el portátil personal o el smartphone personal con información de la compañía, ingeniería social, fugas de datos, mientras que en el tema de ataques externos, principalmente predomina la ingeniería social, la denegación de servicio, los botnets, el malware y envíos de correos en forma de spam. Perfecto. Vamos ya con el tema del teletrabajo. Entonces, como hemos comentado, esto va a ser una situación que venga para quedarse. Es una situación que, como os he dicho, muchos directivos, muchas directivas de las diferentes organizaciones están valorando el tema del teletrabajo como una forma, independientemente de cuando pase la situación actual de pandemia, que se instaure en las diferentes empresas. Porque han comprobado que la productividad de las diferentes organizaciones no ha decaído, sino que se ha mantenido, incluso ha superado las expectativas generadas. Estos son datos de finales del 2018. Entonces, cuando pase esta situación o cuando pase este año 2020, digamos que sería interesante volver a hacer una foto a nivel europeo y a nivel mundial de cuál es la situación a nivel del teletrabajo, si los datos, como todo el mundo apunta, van a ser superiores a estos. Como veis, los principales países que están aplicando teletrabajo son los países escandinavos, o sea, Finlandia con un 13,3%, y el resto de Europa, más o menos, el número está alrededor del 5%, quizás con excepción de Países Bajos, que ahí los datos son un poco más altos, pero el resto de países europeos, los datos más o menos están alrededor del 4,5, 5, 6%. Buenas prácticas que podemos aplicar a la hora de hacer un teletrabajo. Como os comentaba, esto no es flor de un día, sino que ha venido para quedarse, y lo que es recomendable es seguir unas buenas directrices para que, digamos que no provoquemos brechas de seguridad, lagunas que pueden aprovechar los ciberdelincuentes para entrar en nuestra organización o capturar datos de nuestra compañía. Unas recomendaciones sencillas, por ejemplo, se deben usar siempre las mismas herramientas de conexión del entorno corporativo. Sería conveniente, en la medida de lo posible, utilizar VPNs para que desde el portátil que nos vamos a conectar a la organización tengamos un canal cifrado, de tal forma que si alguien lo intercepta no podría coger información al ir esta cifrada. En el caso que utilicemos Wi-Fi, importante que esta sea segura. El equipo desde el que trabajamos debe disponer de antivirus y de antivirus actualizado, también que disponga de actualizaciones del sistema operativo. Luego, no es conveniente dejar sesiones abiertas en el entorno corporativo, o sea que imaginad que estamos en casa, tenemos la sesión de trabajo y luego nos vamos a comer. Pues cuando acabemos la sesión de trabajo, cerrarla, y luego ya cuando terminemos de comer y volvamos a reemprender el trabajo, que volvamos a abrir sesión de nuevo. O sea, que no dejemos sesiones abiertas que pueden ser accesibles y aprovechadas por terceros. Esto ya pasaba en el entorno laboral, en el entorno de nuestra organización, o sea que no es conveniente que apuntemos en el monitor o en la mesa POSITs que dejemos puestos con el número de usuario y la contraseña. En muchos casos
nos encontramos que la organización está aplicando buenas prácticas a nivel de que la contraseña pues es compleja, 12, 14 caracteres, mayúsculas, minúsculas, algún símbolo especial, y nos encontramos con que la persona, como no recuerda la contraseña, lo que hace es apuntarla en un papelito, de tal forma que le sea así más fácil recordar. Claro, ese papelito pues puede estar al alcance de cualquiera. El acceso en remoto que nos proporcione la empresa no debe ser usado para acceder desde equipos que sean personales, o sea, la idea es que utilicemos el portátil de la compañía, que no utilicemos nuestro ordenador personal que no está actualizado, no tiene el antivirus puesto, para acceder a información de la compañía, que intentemos evitar en lo posible imprimir documentos que no sean necesarios, y lo que es fundamental también es el tema de realizar copias de seguridad. Entonces, no sería la primera vez que nos roban el portátil o que perdamos el portátil o que el portátil se caiga y se estropee y que los datos estén dentro de ese portátil y que no existan copias de seguridad. Entonces, es conveniente realizar copias de seguridad de la información. Un modelo a nivel de planificar el teletrabajo, que es lo que os comentaba antes, o sea, en muchos casos o en la mayor parte de ellos, la situación que vivimos actualmente de pandemia ha provocado que el teletrabajo haya sido algo de hoy para mañana. O sea, que de la noche a la mañana nos hayan dicho, mañana no puedes ir a trabajar, mañana trabajas desde casa. ¿Y qué utilizo? Pues vamos a trabajar sobre la marcha y vemos qué herramientas vamos a utilizar. Entonces, teniendo en cuenta que la situación, por lo que parece, va a seguir siendo así varios años, o incluso que la empresa se plantee el teletrabajo como una herramienta válida, no como algo puntual, es conveniente planificar adecuadamente el entorno de trabajo. Y ahí, primero, hablamos de definir con qué herramientas vamos a trabajar. Entonces, elaborar luego un plan de formación que tenga en cuenta el tema del teletrabajo, o sea, qué cosas tengo que tener en cuenta si hago teletrabajo, y habrá cosas que yo podré hacer como hacía en la empresa y habrá otras cosas que ya no es tan fácil que las pueda realizar. Pues tener una serie de procedimientos indicando todo ese tipo de opciones. Establecer una clara cultura de teletrabajo, o sea, que todo el mundo sea consciente de que puede trabajar y en qué condiciones. Este tipo de modelo tiene que venir desde la alta dirección, o sea, tiene que ser un modelo de liderazgo, o sea, tiene que venir impuesto desde la alta dirección este modelo de trabajo, y utilizar el tema del teletrabajo como algo, como una herramienta de gestión de trabajo, de gestión de carrera, y por último, dotar a los empleados de diferentes herramientas para poder teletrabajar, pues almacenar los datos en cloud, utilizar alguna herramienta corporativa para hacer videollamadas, utilizar un entorno de chat corporativo. Entonces, definir qué tipo de herramientas vamos a utilizar o se permiten por parte de nuestra organización. Vale, y por último, vamos a ver qué recetas podemos tener en cuenta o qué recetas podemos tomar en consideración para intentar que esta situación de teletrabajo, pues ya os digo, no se convierta en algo sobre la marcha y que tengamos que ir parcheando día a día, sino que sea algo programado, planificado, organizado. Entonces, y me he permitido la licencia de definir pues estas 6 recetas. La primera, una política de teletrabajo. Entonces, la política del teletrabajo que tiene que estar claramente definido lo que se permite y lo que no se permite hacer. Habrá cosas que admitamos y habrá cosas que no permitamos. Entonces, una política adecuada de teletrabajo. Para ello, ¿en qué nos podemos basar? Pues hay documentos específicos, aquí os planteo uno, un documento que sacó el INCIBE hace unos años, Protección en movilidad y conexiones inalámbricas. Es un documento del INCIBE. Podemos utilizar de guía
para utilizarlo a modo de consulta. Otro documento que también es muy interesante, ya os digo, hay bastantes, pero estos dos he considerado que pueden ser referencia. El Centro Criptográfico Nacional, el CCNC, ambos documentos son públicos, o sea, independientemente del país del que os conectéis, esta documentación está disponible. El Centro Criptológico Nacional ha elaborado una serie de guías. Una de ellas es esta, la BP18, en la que habla de recomendaciones de seguridad para situaciones de teletrabajo y refuerzo. Entonces, este documento es muy reciente, se elaboró en en abril de este año. O sea, es un documento creado específicamente para el tema este del teletrabajo. O sea, es un documento bastante actualizado. Ya como a nivel de recomendaciones, pues serían estas de aquí. Un registro de dispositivos móviles, lo que vulgarmente se conoce como MDM, o sea, lo que técnicamente se conoce como MDM, es registrar todos los dispositivos móviles, portátiles, tablets, smartphones, en una base de datos centralizada y desde allí llevar la gestión de cada uno de ellos, definir una serie de requisitos para la protección física, practicar una serie de restricciones de instalaciones de software, o sea, qué cosas puedo instalar y qué cosas no. Por defecto aplicamos el principio de que los usuarios no pueden instalar aplicativos en los equipos, tienen que pedir autorización. ¿Qué versiones de software trabajamos para tener unificado el parque informático, para que todos trabajemos con la misma versión? Definir las restricciones de conexión, o sea, qué conexiones se permiten y qué cosas se permiten y qué cosas no. Plantear la utilización de controles criptográficos, o sea, cifrado en función de la criticidad de los datos. Si vamos a manejar datos sensibles, pues es muy conveniente que utilicemos cifrado. Evidentemente, protegernos con un antivirus, protegernos contra el malware, troyanos, gusanos, o sea, tener un antivirus actualizado en el equipo correspondiente. Lo que comentábamos antes de las copias de respaldo, o sea, hacer copias de respaldo de la información. Y recomendaciones a nivel de utilización de servicios web y apps, qué cosas permitimos y qué cosas no. O sea, permitimos el acceso libre a Internet, permitimos la descarga de cualquier app o metemos diversas barreras. O sea, qué tipo de cosas podemos y no podemos hacer. Segunda receta, ya tenemos claro la política de teletrabajo. Gestión adecuada de los riesgos. O sea, gestionar adecuadamente los riesgos de la información. Entonces, os invito a que hagáis la reflexión. Luego, en la parte de preguntas, podemos abrir un pequeño debate al respecto. ¿Cuántas empresas de las que estáis aquí en el webinar tenéis hecho, mejor o peor, pero tenéis hecho un análisis de riesgo de la criticidad de vuestros sistemas? O sea, tenéis cuantificados cuáles son los sistemas más críticos, qué probabilidades, qué tipo de amenazas los pueden afectar. Pues eso es lo que se refiere a una gestión adecuada de los riesgos. La fórmula de riesgo es esta de aquí, es muy sencilla. Riesgo es igual a probabilidad por impacto. Probabilidad de que una amenaza me afecte a mi compañía, a mi activo, por el impacto que dicha amenaza producirá en el activo en cuestión, en la base de datos, en el portátil, en el servidor, en las comunicaciones. Esa es la fórmula de riesgos probabilidad por impacto. Entonces, a nivel de metodologías de análisis de riesgos, aunque no vamos a entrar en detalles, sí que podemos hablar de que hay una normativa más orientada al mundo IT, que es la 27005, es una metodología más orientada a lo que es la parte de gestión de riesgos desde el punto de vista IT. Y hay otra, que es la 31000, que es más amplia y no se centra solo en riesgos a nivel IT, sino que hablamos de riesgos a nivel global. 27005 más IT y 31000
más en general. Evidentemente, hay otras metodologías. Me he centrado en estas dos, pero metodologías de gestión de riesgos, pues hay más de 10. O sea que, ahí dependiendo de, ahí lo que os recomiendo es, utilicéis la que utilicéis, lo que es conveniente es que estéis familiarizados con ella, que exista bastante documentación y que tengáis bastante soporte a la hora de tener en cuenta cómo vais a gestionar los riesgos utilizando la citada metodología. Tercera receta. Hay dos normas, la ISO 27001, que es de seguridad de la información, y a nivel español, aunque ya os digo que toda la documentación de la CCN-CERN que os he comentado anteriormente está disponible a nivel internacional, tenemos una serie de controles dentro de la 27001 y el esquema que, aunque no vayamos a certificarnos, podamos utilizarlos de base para implantar unas buenas prácticas de seguridad de la información y teletrabajo. En concreto, tanto la ISO 27001 como el Esquema Nacional de Seguridad tienen un control específico sobre normativa de teletrabajo, control aplicado a teletrabajo. Básicamente, en ambos casos lo que indican es que tiene que haber una política de teletrabajo y que en dicha política, como hemos visto anteriormente, se tiene que indicar qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten. Para hablaros un poco de la 27001, hemos hecho webinars relativos a la 27001 en IT Spain, canal itlatino.net. Entonces, os invito a que, si queréis profundizar y conocer lo que es un poco más la norma, tenemos varios webinars desarrollados al respecto sobre este estándar de seguridad de la información, la ISO 27001. Únicamente indicaros que está formada por 114 controles, o sea, 114 indicaciones, y de los 114, pues gran parte de ellos están centrados en temas de IT. Al igual que tenemos la 27001, a nivel español, como os comentaba, hay una serie de controles, en este caso son un poco menos, son 75, que están englobados dentro del marco del Esquema Nacional de Seguridad, que es una directriz que es obligatoria para las empresas que trabajen de forma directa o indirectamente para la administración pública. Vale, cuarta receta, nos quedan solo 3. Cuarta receta, gestión de incidencias. Tenemos que hacer una adecuada gestión de las incidencias. Como hemos visto antes, la probabilidad de que tengamos un incidente de seguridad va a ser alto, con lo cual vale la pena hacer procedimientos adecuados para la gestión de dichos incidentes. En este caso, los dos estándares que os voy a reflejar aquí son el ITIL 4, que es gestión de servicios de IT, y la ISO 27035. ITIL 4, gestión de servicios de IT, ISO 27035. Precisamente la semana que viene, el día 3 de junio por la tarde, de 4:30 a 5:30, vamos a hacer un webinar específico de ITIL. En este caso, el webinar es ITIL y Agile trabajando juntos. Para aquellos que no conozcáis ITIL, os invito a que os apuntéis a este webinar. Os comento, es el próximo miércoles, o sea, dentro de una semanita y un día, el miércoles 3 de junio por la tarde. 4:30 a 5:30, horario español. Quinta receta, protección de la privacidad de la información. Entonces, aquí en España tenemos una legislación que viene a nivel europeo, que es el Reglamento General de Protección de Datos, el llamado RGPD, y luego en los diferentes países vuestros, en cada uno de ellos tendréis una normativa específica. Ahí debéis haceros referencia a la normativa que tengáis en cada uno de vuestros países y ver qué cosas, qué tipo de aspectos debéis cumplir para cumplir con dicha legislación. En el caso del Reglamento General de Protección de Datos,
nos indica que la utilización de esquemas de certificación como la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad son una forma de proporcionar la garantía necesaria para que la organización esté eficazmente capaz de gestionar los riesgos de seguridad de la información. Pensad que en el entorno del teletrabajo, los datos los datos que tengamos a nivel personal van a estar muchísimo más expuestos, con lo cual la probabilidad de que tengamos una fuga de información va a ser mucho más elevada. Con lo que os comentaba, aplicar, seamos estrictos, seamos duros en la aplicación de las medidas adecuadas. En este aspecto, relacionado con la ISO 27001 que hemos comentado anteriormente de seguridad de la información, hay un estándar que es la 27701, que es un estándar internacional que se salió publicado a finales del año pasado y que nos da pautas, nos da pistas de qué controles podemos utilizar para proteger adecuadamente la seguridad de nuestros datos y entre ellos, evidentemente, los datos que tengamos en dispositivos móviles. Y ya por último, la última receta antes de hacer el break para hacer la parte de preguntas, la parte de consultas. Lo último sería hacer un plan de continuidad de negocio o por lo menos un plan de continuidad de IT. Entonces, que tengamos claro qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de proteger adecuadamente los activos de la organización, los servidores, los portátiles, qué tipo de actuación tengo que hacer en cada uno de estos casos. Como hemos visto, hemos tenido un montón de posibilidades actualmente con el tema del coronavirus que nos ha venido un poco en una situación sobrellevada. Entonces, podemos tener diferentes tipos de amenazas, desastres naturales, fallos internos, fallos energéticos, accidentes, ataques cibernéticos y cada vez esto se va incrementando. Entonces, al igual que diríamos que es conveniente tener una política de privacidad y una política de teletrabajo, es conveniente tener un pequeño plan de continuidad de negocio. ¿Para qué? Pues para que cuando volvamos a la situación normal, en caso de que por desgracia aparezca algo parecido a lo que tenemos actualmente, seamos capaces de forma rápida y no ir trabajando sobre la marcha de en poco tiempo prepararnos el entorno para ser lo más operativos posible en el menor corto plazo posible. Entonces, en una situación de desastre como la que vivimos, pues la protección física está comprometida, tengo que reubicar a los equipos porque digamos que la gente no podía trabajar en la oficina, con lo cual la gente está trabajando desde sus casas. En caso de que tengamos un desastre regional, pues podemos tener a las familias impactadas, podemos tener el caso de que la alta dirección pueda estar herida o desaparecida, incomunicación de los usuarios, pues todo este tipo de cosas se plantean con lo que se llaman escenarios de desastre. Entonces, para cada desastre, para cada tipo de desastre, tenemos definidos procedimientos de puesta en funcionamiento. Hay una ISO en concreto que nos habla de esto, es la ISO 22301. En concreto, ya os avanzo que a principios de julio, el 3 de julio, si no recuerdo mal, ya os avisaremos, vamos a hacer un monográfico específico de continuidad de negocio, de hablar de la ISO 22301. Entonces, que ya os digo que ahora con todo este tipo de situación, pues digamos que se ha puesto bastante de moda. Entonces, a modo resumen, esta normativa se basa en diversos apartados. Por un lado, realiza una gestión de crisis cuyo objetivo es proteger la reputación de la empresa y velar por el bienestar de los grupos de interés ante situaciones de crisis como la que actualmente estamos viviendo. Por un lado, la parte de emergencias, cuyo objetivo es proteger a las personas
el medio ambiente y a los activos ante la aparición de incidentes que nos puedan obligar a tomar medidas de emergencia. Y por último, la parte de continuidad de las operaciones, entonces, cuyo objetivo es proteger las operaciones críticas de la organización mediante procedimientos, recursos, pruebas y aspectos necesarios para recuperar las actividades críticas necesarias. Perfecto. Pues ya nada más. Me quedo a vuestra disposición. Dudas, consultas, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece la situación que estamos viviendo actualmente? Tenemos ahora unos 15, 20 minutillos para hacer esta disertación. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Os animamos a participar vía micrófono, ¿vale? Que es como más nos gusta, bueno, que interactuéis con nosotros. Levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano. Hay un icono levantar mano en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro y así os podemos escuchar directamente. No se va a ver la webcam, o sea que tranquilos, solo se escucha el micro y así podemos, bueno, podéis hablar directamente con Jorge, que lo tenemos aquí a mano ahora unos minutos, efectivamente, unos 15, 20 minutos. Recordar, levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro. Preferenciamos a aquellos que participáis directamente vía micrófono. Levantar la mano, aprovechar ahora que cuando veáis el vídeo ya pues no se puede preguntar. Bueno, vamos a ver. Jorge, hay muchas cosas aquí que me gustaría o que, bueno, que pueden ser interesantes de hablar. Una primera es que como experto nos expliques, hoy en día mucha gente está trabajando en casa y una de las herramientas de seguridad o de las, digamos, sistemas de seguridad más habituales es que la gente trabaje o las empresas obliguen a trabajar vía VPN, ¿ok? Pero, bueno, quiero que nos expliques un poco porque hoy precisamente hemos estado haciendo una grabación con unos expertos que están ofreciendo la securización de los sistemas Wi-Fi, de la Wi-Fi, del acceso Wi-Fi, digamos, al teletrabajador que está en casa, ¿vale? Porque claro, una cosa es que te securice por VPN, es como una especie de puerta, ahora nos lo explicas tú, de cara a la empresa, ¿vale? A entrar en los sistemas de la empresa, pero de alguna forma te pueden hackear los passwords para entrar ahí a esa VPN, ¿no? Entonces, bueno, quiero que me comentes un poquito qué opinas de esto, si la VPN como tal ya prácticamente implica unos niveles de seguridad altos o crees que habría que añadir otro tipo de sistemas también. A la persona de una corporación que está trabajando en casa, que son muchos ahora mismo. Ahí vuelvo a la presentación. Lo primero que deberíamos hacer es un análisis de los riesgos y de los datos que manejamos. Entonces, no es igual un médico que trabaje desde su casa y conectándose al hospital, con lo cual estamos hablando de datos sensibles, datos de pacientes, y esos datos son altamente sensibles, como, pues imaginaros, no sé, un dependiente o un administrativo o gente que maneje datos más básicos y que se conecte a una pyme, por ejemplo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es qué criticidad, o sea, y que le pongamos un valor a esos datos. O sea, ¿qué pasaría si mañana me roban los datos? Cierro la empresa, aparezco en los medios de comunicación. Pues imaginar una multinacional que le roban la información y automáticamente aparece al día siguiente en los medios de comunicación. Os pongo un caso. Hay una cadena en Estados Unidos que se llama Target, que sufrió un ciberataque bastante importante en el 2013 y que en 15 días le robaron 70 millones de números de tarjetas de crédito vigentes. Entonces, eso evidentemente tuvo un impacto. O LinkedIn, cuando también sufrió un ataque que le robaron el número de contraseñas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la criticidad de esos datos. Luego, sobre eso, aplicar las medidas. Evidentemente, a mayor
o sea, cuantos datos más críticos tenga, más medidas tengo que aplicar. Entonces, os pongo un ejemplo muy sencillo. No tenemos la misma seguridad nosotros en nuestra casa que si tenemos unos ahorrillos ahí en el cajón que un banco. Entonces, en el caso de un banco, pues hay un guardia de seguridad, una cámara acorazada, unos furgones. Entonces, en función de la criticidad de los datos, tenemos que aplicar las medidas. Evidentemente, a mayores medidas, mayor coste. La VPN sí que es verdad que es una herramienta que se utiliza mucho a nivel de interactuar conectado con la empresa, el acceso remoto a la empresa. Entonces, la laguna de la VPN, como comenta Daniel, es el tema de que te roben el usuario y el password. Si no te roban el usuario y el password, en el momento en que tú abres el túnel, la comunicación va cifrada. Pero bueno, es el mismo caso que te puedan robar las credenciales de tu cuenta de correo electrónico o del usuario y contraseña para acceder al portátil o al equipo. Entonces, segura es, lo que tenéis que preguntaros es, por ejemplo, con una VPN solo, si tenéis datos dentro del ordenador y esos datos son sensibles, con la VPN solo no me vale. Lo que tendré que hacer es cifrar también ese ordenador. Aplicarle un cifrado de tal forma que si lo pierdo, pues un tercero que pueda acceder a esos datos, pues no les sirvan para nada. Claro, porque cuando un trabajador de un banco, imagínate, se conecta desde casa, ¿vale? Está en una wifi, digamos, a la que se conecta pues toda la familia. Claro, o sea, la wifi doméstica de andar por casa. Entonces, Claro, y claro. igual que tú estás conectado desde tu portátil, probablemente esté la Smart TV con los niños viendo Exacto. el programita de dibujos que sea, o conectado con HBO. El equipo, o sea, el router que tenemos en casa, pues no es igual que un router que está en la empresa, con lo cual es un equipo de gama más baja y es más fácilmente hackeable. Por eso que a lo mejor una opción sería también digamos, aislar, ¿no? O que las empresas ofrecieran, si evidentemente, si el tema como se alarga mucho o se va a combinar ya de una forma regular, como creo que va a pasar, digamos, en muchas empresas, que se va a ir combinando independientemente de que haya coronavirus o no, ¿no? Porque realmente se ha visto que es un ahorro, que en un momento dado a lo mejor una solución sería también de seguridad separar, ¿no? Bueno, pues os conectáis, la empresa os da una conexión exclusivamente para la conexión al trabajo, porque en el fondo creo que esa es una forma de blindar mucho más el acceso, ¿no? Yo vengo del entorno bancario, entonces en el entorno bancario, cuando antes no el tema del teletrabajo no estaba tan en boga como Claro. ahora, y entonces a lo que es lo que era el comité de dirección, lo que era el equipo directivo, los mandos de nivel alto de la empresa, precisamente está lo que comenta Daniel. O sea, independientemente de que tú tengas tu ADSL, tu línea de fibra en tu casa, pero la empresa te pone una línea exclusivamente para uso profesional, no para que se conecte la Smart TV de tu casa o los niños con sus tablets. Entonces te pongo una línea específica solo para que trabajes, de tal forma que separamos el ambiente personal del ambiente profesional. Y ese equipo, ahí ya sí que el experto de informática que tenga la organización determinará, pues mira, el router que te pone esta empresa no me vale, yo te voy a poner equipo de estas características y me voy a encargar de nuestro departamento de actualizarlo, aplicarle los parches, con lo cual estamos llevando la seguridad de la empresa al domicilio, en este caso, del empleado. O sea, que podría ser una solución en caso para situaciones en las que el teletrabajo se mantiene Claro, durante mucho tiempo, ¿no? una cosa es la situación que se vivía previo a la situación del virus, que es yo me conecto 2 horitas, un domingo, un sábado, para ver cómo van los correos y tal, y ahora mismo estamos trabajando todos los días, todas horas, y tiene pinta de que esto pues probablemente venga para quedarse. Entonces, una de las cosas que puede hacer la empresa es, si ya no se requiere tanta presencialidad en la organización, en las oficinas de la organización, reducir el tamaño de estas y entonces con el dinero de alquiler que la empresa se ahorra,
No es igual que tengas 500 metros que tengas 100 metros. Entonces, con el dinero que yo me ahorro a nivel empresa de alquileres mensuales, lo utilizo para destinarlo a securización de los domicilios particulares de los diferentes empleados. Muy bien, vamos a ver, tenemos una mano levantada aquí de Cristian Leiva. A ver, Cristian, te voy a abrir el micro. Ahí está. Hola, Cristian. Hola, ¿Qué tal? oye, quería hacer una consulta. Mira, ¿qué recomendaciones le puedo dar a un usuario final que en el fondo se tuvo que llevar su equipo para la casa? Y recomendaciones sencillas que yo le puedo decir, oye, no entres a tales páginas, no descargue aplicaciones, si bien los equipos están bloqueados. eh, ¿Qué es lo básico que yo podría decirle para que no tengamos una brecha? No es Eso. hacerle un pequeño documentito indicándole en ese documento qué cosas puedes hacer y no puedes hacer. Ahí cambia un poco el entorno. O sea, si el equipo pertenece al trabajador, pues entonces lo conveniente es que le digáis que se instale un antivirus o que ahora cada vez más predomina eso se utiliza mucho en Estados Unidos, el concepto del beyond, bring your own device, o sea, que el trabajador tenga su propio terminal, móvil, portátil, pero ese terminal que está conectado a la red de la empresa tenga cierta seguridad. Entonces, pues la empresa le financia parte de la seguridad o toda la seguridad, pues la empresa te compra el antivirus y lo instalas en el terminal. Entonces, lo que me pregunta, pues simplemente es en un documentito qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Ahí te remito a los documentos estos que te he comentado, que ahí tienes incluso plantillas detalladas de o sea, posibles o modelos de políticas de teletrabajo que puedes aplicar. Pero básicamente es pues, que tengas que el equipo esté actualizado. Vuelvo un poco a lo que es la presentación esta que hemos visto antes, que sería esto de aquí. Esto. Aquí. Serían estos puntos de aquí. O sea, que tú en un documento le escribas estos puntos. Pues si vas a utilizar VPN, pues el procedimiento de conexión mediante VPN. Que la wifi de casa, pues en la medida de lo posible, intentes cambiarle el password, no que sea el mismo de hace 6 o 7 años. Que el equipo tenga antivirus y tenga el software actualizado. O sea, una serie de recomendaciones básicas que no te conectes a determinadas páginas pues que no son seguras. En el caso vuestro, Cristian, digamos, la computadora es de la empresa o utiliza el propio trabajador el suyo. Son de la empresa y como tal ya están, digamos, con antivirus, con actualizaciones, pero igual siempre hay brechas que uno no Pues una definió de para las un cosas, entorno que da la empresa. una Y es de otra. las cosas, ¿verdad? Una de las cosas que sí que puedes comentarle, Cristian, es esa computadora está totalmente prohibido dejar la computadora de la empresa a los hijos del empleado, por ejemplo. Yo he visto Buen dato, sí. en más de una ocasión que el portátil de la empresa lo utilizan los niños y allí pues se instalan cosas en caso de que la empresa, otra mala praxis, que en el equipo se permita instalar software, pues el equipo de empresa es de empresa, no es o sea, aunque esté en el domicilio no lo puede utilizar el resto de la familia. Claro, por supuesto. Sí, eso ya lo tenemos controlado. Ya, pues, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una persona que pregunta a Jorge. Dice... Aquí está. Salvador pregunta lo siguiente. Dice, ¿cómo se explica que en el periodo presentado acerca de los ciberataques en organizaciones que tienen implementados el cumplimiento de normas ISO 27001
y 22301 tienen mayor número de ataques que aquellas que solo tienen ISO 22301. Eso es lo que has mostrado antes. No sé si... Sí, en esto de aquí. Esto, ¿no? A sí. ver. Al principio del todo has sí. explicado. Claro, una cosa es, probablemente, a ver, está comentando esto de aquí. Claro, aquí lo que hay que ver en concreto es ver un poco lo que se llama es ver el árbol dentro del bosque. Entonces, aquí probablemente estamos hablando de que estas normas, esto que te pone aquí de ISO 22301, ISO 27001, fijaros que si aplico las dos juntas, el porcentaje es más bajo que si solo aplico la 27000. O sea, en la ISO 27000 hay un control en concreto que es el de continuidad de IT, no continuidad de negocio, continuidad de IT. Entonces, para pasar la ISO 27000, con que yo haga un plan de continuidad de la tecnología, en principio paso la certificación. Cuando hablamos de 22301, hablamos de continuidad de negocio de toda la organización. Entonces, en este caso de aquí, probablemente se estén implantando solo las buenas prácticas y no tengamos la certificación. Entonces, esto de aquí de ISO 27001 y ISO 22301 es que aquí probablemente la empresa esté certificada ya con el sello de la ISO y no solo esté aplicando las buenas prácticas. La importancia de lo del sello es porque a los que estéis un poco familiarizados con el mundillo de las ISOs, cada año, digamos que tenemos que pasar un examen. Pues en ese examen, el auditor cada vez nos va a pedir más cosas y más cosas. Esos controles adicionales que nos pide cada año es lo que nos permite mejorar. Entonces, ya os digo, aquí probablemente los datos indican esto de aquí. En el caso de que tengamos la certificación es un peso más que si solo aplicamos las buenas prácticas, sin estar certificados. Vale, tengo la mano levantada de Rafael González. A ver, Rafael, desde México, te voy a abrir el micro. A ver si estás por ahí. Hola, Rafael. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días, Rafael. Cuéntanos. Sí, quería preguntar sobre un marco de referencia de los controles de COVID. ¿Sí? ¿Cómo participan en este entorno de seguridad? COVID te refieres a COVID con B de Barcelona, ¿no? De marco de gobierno. Y del COVID 5.0. COVID 5 o COVID 2019. Eso está por encima de esto. O sea, COVID es un marco de gobierno de tecnología. Entonces, no baja tanto nivel como podemos bajar aquí. Entonces, COVID por sí solo no te da ningún marco a nivel de control de qué cosas puedes hacer. O sea, COVID se refiere a gestión global de las tecnologías, pero para seguridad de la información te tienes que apoyar en alguna ISO como estas, como la 27001 o la 22301. Entonces, con COVID lo que haces, marcas un poco la pauta de la organización desde la alta dirección y el tema o sea, COVID actúa más a nivel estratégico y el tema de las ISOs actúan más a nivel operativo, o sea, bajan hasta el último nivel de detalle de, pues, que tienes que tener un firewall, un antivirus, con ese tipo de controles no bien especificados en COVID. Ok, muchas gracias. De nada, Rafael. Vale, gracias, Rafael. A ver, Marcelo, te voy a abrir el micro. A ver, a ver si te encuentro aquí. Marcelo Jingo. Ahí, Marcelo, te voy a abrir el micro. Hola, Marcelo. Hola, ¿Aló? Marcelo. Hola. Sí, Buenas Marcelo. noches, Marcelo. Desde Ecuador, ¿no? Sí, un saludo. Vale. Bueno, pues con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues algunas empresas no teníamos la capacidad, digamos, de adentrarnos en este mundo de la seguridad. Por lo tanto, hoy es una situación pues obligatoria. Entonces, en ese sentido, me preguntaba una sugerencia de cómo podría empezarse a generar esta área o no sé, una persona, a qué nivel debería estar
esta área de seguridad que controle, que gestione todo estos eventos. No sé si puede ser empezar con una persona o el nivel en donde debe estar dentro de la empresa. Vale, eso es abrir un marco nuevo. Entonces, la parte de seguridad, o sea, debería haber alguien que empezar a llevar el rol de seguridad de la información. Si la empresa es pequeña, pues o bien, o solo hay una persona que se encarga de las tecnologías, claro, ahí el problema es que es complicado ser un poco el hombre orquesta o la mujer orquesta, o sea, es complicado programar, mantener activos los servidores, definir medidas de seguridad. Entonces, para empresas pequeñas lo que se suele hacer es externalizar, y para empresas grandes la figura ideal para esto sería el CISO, digamos que es el responsable de seguridad o director de seguridad de la información. Entonces, para empresas muy grandes que no tengan esa figura, crearla, y para empresas pequeñas que digamos que sea complicado ver qué cosas se pueden hacer internamente y ver qué otras cosas se pueden externalizar. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Gracias también. Jorge, ¿qué tipo de empresas son las que externalizan estos servicios? Es decir, ¿son empresas que se dedican solo a esto? ¿Son consultoras en general IT que tienen también una división? Porque creo que la externalización para empresas de tamaño medio pequeño, pues puede ser una opción muy buena, ¿no? Exacto, exacto. Claro, ahí lo que os tenéis que preguntar es, para una gran empresa, tener una persona que se dedique, además, como hemos visto, esto ha venido para quedarse y cada vez va a ser más frecuente los ataques que os hemos comentado. Entonces, para una empresa muy grande, tener una o dos personas que se encarguen de la seguridad sí queda, porque o sea, tienen bastante, o sea, tienen mucho trabajo, y evidentemente con una o dos personas lo pueden asumir. Claro, la pregunta que comenta Daniel es, para una pyme, ¿me merece la pena coger o sea, tener una persona dedicada solo a la seguridad? Pues evidentemente no. Y probablemente la persona que yo tenga internamente o no está cualificada o está muy saturada con otras cosas y no le voy a cargar con más trabajo. Entonces, esto es como todo. En otros ámbitos de la vida, si yo necesito que mi coche se ha estropeado, no me lo arreglo yo. Lo que hago es voy a un taller, y en el taller hay un experto que me arregla el coche, me cambia la bujía, me cambia el aceite, cambia las correas del coche. Pues me voy a un experto. Pues en el caso de las pymes puede pasar lo mismo. Pues, si yo no tengo personal experto, lo que hago es contratar horas, y probablemente, si es una empresa pequeña, no necesite 40 horas a la semana. A lo mejor con 10 horas al mes, 20, 15, lo que sea, es suficiente. Entonces, contrato los servicios de un profesional que se va a encargar de mi situación. Ya os digo que pasa en otros aspectos de la vida. El tema de presentación de impuestos. Si somos una pequeña empresa, pues a lo mejor lo que hacemos es subcontratamos a una empresa que se encargue de la gestión de nuestros impuestos. Lo mismo que os comentaba del coche, pues esto es algo parecido. Aquí Sandra pregunta si el tratamiento de los logs de los equipos de teletrabajo deben tener algún tratamiento especial o extra. No sé Tratamiento de los blogs. De los logs. Los logs de los equipos de teletrabajo. Ahí yo lo que recomendaría es que los equipos fueran lo más homogéneos posibles. Porque eso lo que favorece es el tema del mantenimiento. O sea, si los equipos son de la misma, o sea, son todos corporativos, la ventaja que tenemos es que podemos tener más o menos el mismo patrón de equipos, con lo cual que estén todos
o sea, que utilicen todos el mismo sistema operativo, mismas actualizaciones. Eso también favorece el hecho de que cuando el equipo se estropee, el cambio sea más rápido, porque tenemos una imagen del mismo. Pues ya que os digo, la idea es intentar utilizar el mismo modelo en todos o un modelo, como mucho un par de modelos, no que tengamos 50 o 70 o 80 equipos diferentes. Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Jorge, tenemos más preguntas, pero bueno, vamos a ir terminando ya. Con respecto a esto de los equipos, Jorge, hay sistemas, digamos, para gestión de cientos o de miles de computadoras, en este caso de portátiles, que la gente esté utilizando en sus casas. Hay sistemas como para gestionar, lógicamente, todo el software que se mete, todos los sistemas de seguridad, etcétera, ¿no? Porque claro, no. Claro, eso es lo que os decía antes, que se llama MDM. Entonces, eso es un sistema centralizado que lleva la gestión. ¿En inglés qué significaría? Sí es, pues, a ver, te lo digo exactamente. Es Mobile Dispositive Management, creo que son las. Vale. Okay, o sea, la traducción es gestión de dispositivos móviles, o sea, M de Mobile, D de Dispositive y M de Management. Entonces, el significado traducido a castellano sería gestión de dispositivos móviles. Entonces, son softwares que se instalan de forma centralizada y lo que hacen precisamente es lo que tú comentas. Indican qué tipo de software se puede instalar o no se puede instalar en el equipo, permiten reseteo remoto. Imagínate que te vas o sea, detectas que te han robado el móvil o el portátil. Con ese sistema lo que se permite es que a distancia se pueda formatear el equipo para evitar que un tercero no acceda a datos. Entonces, ese tipo de herramientas hoy por hoy existen. Entonces, la idea es llevar una gestión del parque móvil para que, precisamente lo que os comentaba antes, que estén todos actualizados con la última versión, que no tenga, o sea, que los equipos no puedan instalarse software. Esa es un poco la idea. Muy bien, Jorge, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y tus explicaciones. Y nada, pues te vemos la próxima semana, creo. Muy bien, muchísimas gracias a todos y un saludo. Y nos vemos en siguientes webinars de IT Spain y itelatino.net. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Hemos llegado a estar casi 80 personas. Sí. A 80 personas en tiempo real. Nos hemos apuntado más de 200 para este webinar. Y nada, pues este es un tema que es de mucho interés y todos los que toca Jorge también, así que estaros atentos a próximos webinars de Moviliza Academy y en el caso concreto de Jorge Do, que ahí en tecnowebinars.com lo podéis ver. Yo desde aquí, desde San Cugat, pues nada, me despido y hasta la próxima. Adiós. Chao, un saludo a todos.